Hermanos, muy buenas noches y bienvenidos sean todos ustedes, hermanos, a este estudio, este día martes de estudio bíblico, martes 19 de mayo del 2020, hermanos. Acuérdense que estamos estudiando las cartas generales y el día de hoy estaremos estudiando la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Y bueno, vamos a tener que dividir, hermanos, este capítulo porque yo quiero enfocarme un poquito al tema del matrimonio, que son solamente los primeros 7 versículos. Muy bien, pues vamos a orar, hermanos, y que el Señor nos bendiga, nos ayude, nos permita gozarnos y reflexionar sobre todo con el tema del matrimonio. Seguramente por ahí algunos jóvenes dirán, bueno, pues a lo mejor este estudio no es para mí, pero quiero aconsejarle que lo vea, mire, porque alguien decía, ¿verdad? Es que nunca nos preparamos para cuando nos casamos. Bueno, cuando usted no lee la Biblia, seguramente ese es su lema. Pero aun cuando somos jóvenes, hermanos, podemos prepararnos, tener una perspectiva santa, correcta de lo que es el matrimonio. De alguna forma, cuando usted conoce lo que es el matrimonio a la luz de la palabra de Dios, ¿verdad? Usted se prepara, usted sabe a qué le tira, sobre todo cuando usted se anda fijando, sobre todo los chicos, ¿verdad? Que se andan fijando con chicas o viceversa, chicas cristianas, se andan fijando de chicos que no son cristianos. Entonces, considérelo porque no puede decir usted, no, es que esto es para los matrimonios de nuestra iglesia, ¿verdad? Matrimonios cristianos. No, mire, yo creo que esto es para todos, hermanos, porque usted tiene que saber a la luz de la palabra de qué se trata el matrimonio. Y el apóstol Pedro, hermanos, pues básicamente le dedica 7 versículos, ¿verdad? A este tema, sobre todo en este capítulo, 7 versículos, porque pues también en otros lados vemos también mucho acerca del matrimonio. Y pues vamos a aprender, hermanos, vamos a aprender juntos, vamos a estudiar estos pasajes y bueno, que el Señor me guíe, hermanos, y nos guíe a todos por medio de su Espíritu Santo. Oremos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo ponemos este momento de estudio de tu palabra en tus manos, rogándote que tú seas el que hables a nuestra vida. Y Padre bendito, pues que salgamos edificados, sobre todo en este tema tan importante que tiene que ver con el matrimonio. Gracias te doy por tu palabra, Dios, porque nos muestra la luz y el camino, Padre, para hacer tu voluntad y sobre todo glorificarte con todo lo que somos, lo que tenemos, Padre, con todo lo que hay en nuestra vida, porque todo es tuyo, todo tú no lo has dado, Padre. Nuestra esposa es tu provisión para nosotros, Padre bendito, y así de viceversa. Somos la provisión y la bendición para tus hijas, sobre todo para mi esposa, Padre. Bendícenos y guíanos con tu Espíritu Santo y en todo tú seas glorificado y exaltado, Padre bendito, que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, eso es un tema delicado, hermanos. La verdad no es cualquier cosa abordar temas relacionados con el matrimonio, porque pues yo veo muchos libros, ¿verdad? Yo veo de repente mucho, pues mucho mover, ¿verdad? Incluso de algunos pastores, de algunas iglesias y más allá, ¿verdad? Sobre todo eh, con el tema del matrimonio. Y no es que venda mucho, yo le quiero decir algo, hermanos. Es delicado porque con tantas corrientes que hay, hermanos, hoy en día, por ejemplo, el día de hoy vamos a seguir hablando sobre el tema del sometimiento. Y eso, pues, difícilmente checa para las generaciones del 2020. O sea, es algo que a menos que usted tenga que entender lo que previamente Pedro, habla para justificar el tema del sometimiento, porque no es la primera vez que hablamos del sometimiento, hablamos del someterse, ¿verdad? En pasajes anteriores, ¿verdad? Honrar al rey, someterse a las autoridades, etcétera, pero en virtud a lo que al principio del capítulo 1 estuvimos meditando. Entonces, por eso le digo que es complejo, porque si por ejemplo usted no ha visto los primeros capítulos de este estudio de la primera carta del apóstol Pedro y de repente usted se mete al capítulo 3 bajo el tema del sometimiento, como que le va a costar trabajo entenderlo, o
si lo entiende, o más bien si yo me doy a entender y usted dice, bueno, yo te entiendo, pastor, pero no estoy de acuerdo. Bueno, a eso voy, o sea, va a ser complicado llevarlo a cabo. Entonces, todo va relacionado, hermanos. Por eso es bien importante que no se pierda estos estudios. Si se perdió los anteriores, yo le invito a que los vea, hermanos. Son los estudios del día martes. Casi a diario estamos grabando, hermanos, pero especialmente los días martes es cuando vemos estudios relacionados con cartas generales. Muy bien, pues vamos a comenzar, hermanos. Quiero comentarle también lo siguiente. Yo recibí, hermanos, comentarios de los hermanos que básicamente son los que siempre participan, porque son los que cuando nos reuníamos en el templo siempre lo hacen, ¿verdad? Solo que yo lo que hago, hermanos, es acomodarlos de acuerdo a los versículos, el orden de los versículos de menor a mayor. Y como el día de hoy solamente vamos a ver de los versículos del 1 al 7, he tomado solamente dos comentarios. ¿Por qué, hermanos? Porque hubo solamente dos comentarios que tienen que ver con estos versículos que vamos a ver el día de hoy. Si Dios nos permite, la siguiente semana, el 26 de mayo, hermanos, la siguiente semana, el martes 26 de mayo, ¿verdad? Estaríamos viendo los otros comentarios, los que usted ya me mandó, ¿verdad? Que son a partir del versículo 8 hasta el versículo 22, ¿no? Entonces, son bastantes, hermanos. No los quise meter todos el día de hoy porque me quiero enfocar solamente en los primeros 7 versículos de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Muy bien, y quiero comenzar con el comentario de nuestra hermana Priscila Rodríguez, que ella usa la nueva versión traducción viviente del versículo 7 que dice, de la misma manera ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Bueno, el comentario de nuestra hermana Priscila es el siguiente. La frase sométete a tu marido está totalmente rechazada en el mundo debido al empoderamiento femenino, como lo que decía al principio, ¿no? Es un gran logro que una mujer en el 2020 sea sumisa a su marido. Pero Dios a través de su palabra nos muestra que la sumisión es cooperar voluntariamente con alguien primero por amor y respeto a Dios. Y luego por amor y respeto a esa persona. Mejor aún, el esposo que siga fielmente a Cristo va a vivir sabiamente, va a honrar a su esposa y la va a tratar como coheredera de la gracia de la vida. Jesús, hermanos, es el mejor ejemplo de sumisión ante la muerte para que nosotros pudiéramos ser salvos. Qué hermoso, hermanos. Esto es teología. Esto es una manera de yo entender la teología en virtud a lo que Pedro me está enseñando y entender en virtud a lo que Cristo hizo. Yo puedo entender estas palabras. Entonces, este es un ejemplo, hermanos, de lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Que a menos que usted entienda la obra redentora de Cristo, usted va a entender muchas cosas, hermanos, que nos exige el hecho de ser hijos de Dios. En el caso del sometimiento, de lo que estamos hablando, bueno, nuestra hermana Priscila nos dio un gran ejemplo, ¿no? Bueno, también nuestra hermana Heréndira, solo que ella lo hace de los versículos del 1 al 7. No los voy a leer porque al ratito los voy a leer. Los voy a leer yo en mi Biblia, ¿verdad? Pero bueno, la hermana dice, es muy interesante. Este es un comentario de nuestra hermana Heréndira, es un comentario pequeño. Dice, estos pasajes son muy interesantes y yo lo resumí. Dice, de los versículos del 1 al 7, donde se habla de la sumisión que la esposa debe de tener ante el esposo. Sin embargo, Pedro defiende la sumisión citando a Sara como ejemplo de obediencia, que era lo que la sociedad masculina romana demandaba en los esposos. En Génesis, Abraham obedeció a Sara, que traducido ella pone entre paréntesis es escuchar, que significa obedecer. En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, del 12 al 16, dice, Dios nos dice que como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Todo proviene de Dios. Sin embargo, en la actualidad esto se ha deformado mucho, creyendo que es humillarse al esposo.
Igual, hermanos, exactamente. Es que es un tema delicado, hermanos, porque mire, qué importante, hermanos, es el valor en el estudio bíblico, hermanos, el valor de respetar mucho el análisis verbal. Por eso se dan clases de griego y hebreo. No es para hablarlo, es para estudiarlo. No es para, como dicen en mi tierra, andar faroleando, ¿no? Mire, hay muchos autores, hermanos, hay mucho material, hermanos, que nos ayuda a entender las palabras desde su contexto, desde su fondo. Entonces, cuando usted estudia de esa manera la palabra, obviamente usted se va a dar cuenta que está muy lejos de que la sociedad se ofenda si realmente tenemos un entendimiento claro de lo que significan las palabras. Obviamente usted lo lee así tal cual y inmediatamente pues va a poner una barrera, sobre todo la sociedad de nuestros días, ¿verdad? Pero bueno, solamente tengo estos dos comentarios sobre estos versículos. La siguiente semana vamos a tener los comentarios de los siguientes versos, como le digo, del 8 al 22, pero hasta la siguiente semana para no meternos con esos versículos. Ahorita solamente vamos a hablar de los versículos del 1 al 7. Muy bien, entonces reflexión por el pastor Joel Ibarra, primera parte, primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 7, hermanos. Mire, Pedro, si tiene su material por ahí, hermanos, por favor, téngalo listo. Si no lo tiene, por favor, pídaselo a cualquier hermano de los grupos de varones jóvenes, ¿verdad? De la femenil, porque por ahí se está distribuyendo, es la manera más fácil de hacerlo, hermanos. Bueno, según aquí el material que yo preparé, hermanos, mi reflexión, bueno, Pedro continúa el tema de la sumisión, ¿sí? Pedro continúa el tema de la sumisión. Y bueno, hay tres versículos, hermanos, en el capítulo 3. Esto es a modo de introducción, que nos siguen hablando de este tema de la sumisión. O sea que no solamente, hermanos, se habla del tema de someternos en el lado del hogar, del matrimonio, sino también hay otros temas que Pedro en este capítulo aborda sobre el tema de la sumisión. Muy bien. Versículos del 3 al 1, déjeme antes de meterme al versículo, a todo el pasaje, nada más para hacer referencia al versículo 1 de lo que le estoy comentando y luego el siguiente. Dice, se me cierra porque tengo un ventilador, hermanos, porque si no aquí hace mucho calor, entonces se me cierran los pasajes. Muy bien. 1 Pedro 3.1 dice: asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y luego dice el versículo 5: porque así también se ataviaba en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Versículo 22 dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Bueno, hermanos, cuando meditemos de los versículos del 8 al 22, nos vamos a meter en unos terrenos teológicos muy interesantes. No se pierda la próxima transmisión si Dios nos lo permite. Muy bien, entonces Pedro continúa el tema de la sumisión y muestra que el cristiano debe estar sujeto en tres áreas de la vida. Número 1, sumisión en el hogar. Número 2, sumisión bajo el sufrimiento. Y número 3, sumisión bajo Cristo. ¿Sí? Entonces, estas tres cosas son importantes entenderlas, hermanos, para que tengamos un panorama más amplio sobre el tema de la sumisión o la sumisión. Muy bien. Entonces, en primer lugar, hermanos, la sumisión en el hogar. ¿Sí? Sumisión en el hogar. Voy a leer versículos del 1 al 7. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios,
estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Muy bien, hermanos. Mire, de los versículos del 1 al 6, hermanos, y vaya que, que son muchos versos, ¿verdad? Presenta, fíjese bien, hermanos, presentan las actitudes que deben tener las esposas, ¿sí? Presentan las actitudes que deben tener las esposas. Lo primero que dice Pedro, fíjese bien, hermanos, es asimismo. Así dice, así empieza el versículo 3, ¿no? Asimismo. Ustedes, mujeres, dice asimismo. ¿Sí? Bueno, ¿qué quiere decir esa palabra, hermanos? Quiere decir que rigen en este caso los mismos principios que se han aplicado en el caso de los siervos. ¿Sí? Acuérdese de los principios del siervo en el capítulo 2. ¿Se acuerda que el siervo que se somete a su señor, hermanos, le rinde honor a su señor? ¿Sí? Un respeto, un honor. ¿Sí? Pese a que el amo sea de esos intratables, ¿verdad? Pedro da ciertas instrucciones para ser de testimonio. Y son los mismos principios que rigen a la mujer casada, hermanos. Y bueno, hermanos, y de todos, esa referencia está en el capítulo 2, verso 18, lo que le estoy diciendo del siervo. Y de todos en relación con las instituciones humanas, del el 2, versículo 13. O sea, estamos hablando del mismo principio, hermanos, que se aplica tanto cuando usted está bajo instituciones humanas, bajo un patrón, ¿verdad? Y ahora las mujeres que están, por decirlo, pues igual, bajo el marido, porque esa es la idea. Bueno, como también el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que está sobre todo. Todo, ¿quién está sujeto a Cristo? Bueno, eso lo vamos a meter la siguiente semana, ¿no? Muy bien. Hermanos, a las mujeres por su parte, hermanos, les corresponde estar sujetas a los propios maridos. A los propios maridos, hermanos. Mire, esta expresión refleja el ambiente de aquel entonces, ¿sí? Porque por eso también es muy importante que no, luego salte, ¿verdad? Se me encrespe y diga, no, es que esto no puede ser, 2020 y seguir en esas... Bueno, vamos a entenderlo paso a pasito para que usted entienda el principio espiritual del que está hablando el apóstol Pedro y lo que es más importante. Más allá de que usted se ofenda o se confunda, hay cosas mucho más importantes. Póngame mucha atención. Un tiempo en que una mujer, hermanos, fíjese bien, casi no tenía derechos, ¿sí? Poco diferente que un esclavo, porque pues un esclavo pues prácticamente era una propiedad, hermanos, y le pasaba lo que el amo decía. Bueno, la mujer no a ese nivel. Ella pues obviamente podía en cierta medida tener cierta libertad, ¿verdad? Pero pues no era lo mismo con el hombre, no tenía tantos derechos, ¿verdad? Como el día de hoy. Hermanos, en el mundo grecorromano, ella dependía absolutamente del padre y después de su marido. Mucha gente podría pensar, no, pues es que era primero la propiedad del papá y luego después terminaba siendo la propiedad del marido. No necesariamente, no así, hermanos, aunque en algunos casos pudo haber ocurrido, ¿sí? En el mundo grecorromano, ella dependía absolutamente del padre y después del marido, y entre los judíos la situación era algo mejor, pero no tanto, ¿verdad? Acuérdense que había un año, ¿verdad? ¿Se acuerda que con los judíos había un año así como de cortejo? En algún comentario yo leía que ese año era para demostrarle al papá que el hombre que iba a pedir la mano de su mujer, de su hija más bien, de su hija, ¿verdad? Tenía que demostrar que era suficientemente hombre para sacar a su hija de su casa y darle una vida digna. Sí, o sea, no era, o sea, era algo muy especial, o sea, esa transición, ¿verdad? En alguna ocasión estaba viendo yo por ahí un ritual de los casados, son costumbres muy antiguas de los judíos,
en la actualidad, cuando los judíos se van a casar, hermanos, ellos hacen un ritual. Yo no sé si usted por ahí ha sabido de eso, pero resulta que por un lado están las mujeres, la mujer esperando al marido, y luego los hombres, hermanos, están por otro lado, y luego le tapan los ojos, y el marido, ¿verdad? Hace como que está dormido, y los demás varones lo están llevando así, cantando, y van caminando, hasta que la ponen de frente con la futura esposa, le quitan lo que tiene en los ojos, y es como lo que pasó en Génesis, ¿verdad? Que el hombre cayó en un profundo sueño, y cuando despertó ya tenía su ayuda idónea. Es más o menos una práctica que los judíos hacen, ¿verdad? Entonces no era tan mal como en la cultura grecorromana. Entonces son datos que a lo mejor no sabíamos, pero eso pasaba, hermanos. Mire, por supuesto había mujeres, especialmente de las clases altas, hermanos, que ejercían considerable independencia, pero esos casos, hermanos, eran la excepción. O sea, pues había mujeres que pues no dependían ni del papá ni de un marido, pues eran mujeres a lo mejor que tenían un potencial económico, otro nivel de vida. Entonces ellas ejercían una independencia, pero pues era la excepción, ¿no? Pero ha sido, hermanos, fíjese bien, por, por encima de todo esto que le acabo de decir, ha sido el cristianismo, hermanos, que ha ido elevando el lugar de la mujer, ¿sí? El cristianismo, bíblicamente hablando, hermanos, cuando usted lee la Biblia, el que ha levantado el valor de la mujer ha sido Cristo, el cristianismo, la fe, ¿sí? Le ha dado un lugar a la mujer muy digno, ¿sí? Ahorita lo vamos a justificar. O sea, yo tengo que justificar esto que yo le estoy diciendo. Pedro lo acaba de decir por ahí en el versículo 7. Ahorita vamos a meditar en eso. Pero bueno, hermanos, según lo que leemos, nos da la impresión, hermanos, de que en aquellos tiempos más mujeres, fíjese bien, respondían al Evangelio que los varones. Y que no nos extraña, hermanos, en la actualidad es básicamente lo mismo. Los templos tienen más damas que varones. En serio. La personalidad del hombre, hermanos, a lo largo de la historia, hermanos, cuando yo veo de los versículos del 1 al 6 que se va a hablar de la mujer y nada más veo un solo versículo en esta porción que se va a hablar del hombre, pienso yo, ¿verdad? Espero no ofender a nadie, pero bueno, se tienen que ocupar más versículos para la mujer, porque la mujer, hermanos, casi siempre nos lleva a la delantera en todo, pero por eso se le tienen que decir más cosas que al hombre, que como dicen por ahí culturalmente, ¿verdad? El hombre es de pocas palabras. Bueno, pues un solo versículo Pedro pone ahí, y creo que es más que suficiente para que el hombre entienda cómo debe de tratar a su esposa. Sí, espero haberme dado a entender, hermanos, si no haber yo por ahí ofendido a alguien, no es la idea. Pero bueno, hermanos, sí, hermanos, respondían las mujeres más que los varones. Mire, al parecer en este texto, hermanos, algunos maridos no obedecen la palabra. No obedecen la palabra. Es decir, no aceptaban la palabra de Dios para regir su vida. ¿Sí? No aceptaban la palabra de Dios para regir su vida, si como casadas habían creído en Cristo sin la oposición de sus maridos, o a pesar de ella, mostraban valentía al hacerlo. Las mujeres así son. Es ese ADN del que en alguna ocasión yo les había comentado, o esa estructura desde el punto de vista clínico que el hermano Alexis nos explicaba en el día sábado, que la mujer tiene algo mucho más diferente, sobre todo en cómo reacciona, cómo hace las cosas que a veces el hombre no lo puede hacer, ¿verdad? Desde su ADN, desde su célula, desde todo lo que hace a una mujer, ¿verdad? La mujer muestra valentía, hermanos, tiene una valentía. Y yo me acuerdo, ¿no? Ahí en el libro en el libro del Jueces, ¿no? Cuando Barak tenía miedo de ir a pelear. Y luego llega Débora y le dice, oye, pues ya Dios te va a dar la victoria, ya levántate, vámonos, manos a la obra, vámonos a trabajar. Y Barak dice, si tú no vas, yo no voy. ¿Sí me explico? O sea, la mujer siempre esa delantera, a mí me encanta eso, hermanos. Qué bendición, gracias a Dios por las mujeres, por las damas, sobre todo las hijas de Dios, hermanos, que tienen un valor impresionante. Muy bien, entonces, eh,
Posiblemente algunas habían sido dadas en matrimonio por sus padres o ellas mismas deseaban casarse con el hombre en contra de la enseñanza general de los apóstoles, ¿sí? Porque, mire, pasa que muchas hermanas se casaron y ya posteriormente conocieron el evangelio y obviamente pues su marido no es cristiano, se entiende. Pero también está esa parte de las mujeres que se aferran al marido que no es cristiano y bueno, para las dos es el mismo consejo, ¿sí? Para las dos es el mismo consejo que aunque a mí más me da más la impresión de que el consejo es más para las que se casaron para las que conocieron a Cristo después de haber sido casadas, ¿eh? Para que no andemos justificando, entonces sí me puedo casar con el inconverso de la esquina, ¿verdad? Porque como me gusta es guapo y todo eso y viceversa, ¿no? La inconversa de allá, ¿no? Al cabo que, como dijo el pastor, ¿verdad? Estos principios son para los que tenemos matrimonios mixtos. No, 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 la Biblia no habla de eso. La Biblia no habla de eso, ni siquiera te está enseñando eso. Pedro lo que está diciendo es qué hacer cuando en tu matrimonio tú eres creyente y tu cónyuge no. Hasta ahí, ¿sí? No empecemos con cosas raras ahí como que, no, entonces sí me puedo casar con la inconversa. No, hermanos, fíjese bien lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Verdad? Esto es diferente, ¿sí? Por eso tenga mucho cuidado, ¿eh? No malinterprete lo que se está enseñando en la palabra. Mire, sea como fuera, hermanos, están unidas a un marido no creyente. Estas mujeres de las que Pedro está aludiendo. ¿Qué hacer? Bueno, lógicamente, para el bien de ella, fíjese bien, y el de él, era mejor ganarlo para Cristo. No sabe qué hacer con su marido. Bueno, céntrese en algo. Ese marido que no es cristiano necesita ser salvo para el bien de él, porque si se muere se va al infierno, y para el bien de usted. Qué bendición, hermanos. Yo he visto milagros de casos así como el que le estoy hablando. ¿Se acuerda que le platicaba de la hermana Coco hace muchos programas de videos que hemos tenido? Yo le platicaba de la hermana Coco que se esperó 17 años a que su marido conociera el evangelio. Obviamente ella siendo cristiana, ella no siendo cristiana se casa y posteriormente conoce el evangelio. Obviamente dice, bueno, yo quiero que mi marido conozca del evangelio. Tenían una vida algo complicada, el comportamiento pues del hermano Chava, ¿no? Pues ya ahorita está bien entregado, pues no era muy bueno. Entonces la hermana se enfocó en orar por él y que el Señor hiciera su obra en él. Y hermanos, 17 años después Dios contestó esa petición, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Pues hay que ganarlos para Cristo, hermanos. Muy bien. Entonces, letra A, hermanos. Letra A. El esposo no salvo. Pedro, hermanos, fíjese bien, se refiere a un hogar dividido. Después de casada, la mujer llega a confiar en Cristo, pero el esposo no es creyente. Pedro describe, hermanos, cómo la esposa puede ganar al marido para el Señor. Wow, o sea, esto me suena, hermanos, a una receta espiritual. Aunque muchos dirán, ay, no, se ve muy feo. No, 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 es una receta espiritual. Quiere la receta espiritual para que su marido se convierta al Evangelio. Eso es lo que nos está diciendo la Biblia. Qué importante es lo que vamos a punto de meditar. Fíjese bien, regañar, criticar, predicar sermones interminables, entre paréntesis, poner al esposo en un sermón mío, hermanos. O sea, no son métodos muy eficaces para convertir a un cónyuge. Así de simple. Aunque quiero decirle algo, hermanos. Había un hermano, no voy a decir quién, hermanos. Había un hermano que me decía, yo creo, hermano. Dice, yo creo. Él iba solito a la iglesia. Yo creo que el día que mi esposa venga a esta iglesia y lo escuche a usted, escuche la palabra de Dios que usted predique, yo creo que ella se va a convertir. Tenía una fe tremenda este hermano. Y bueno, creo que Dios ya está contestando porque Dios está haciendo una obra muy especial en su familia, ¿verdad? Pero muchas veces esos métodos de llevarlos al templo, exponerlos, hermanos, a un ambiente religioso, en donde a lo mejor el pastor se tarda hora y media, ¿no? Como su servilleta, ¿no? Y las pláticas son de tal forma que a lo mejor él no entiende.
¿verdad? Que se pueda aburrir, estarlo exhortando. Ya ves lo que dijo el pastor. Tú no debes de andar agarrando y haciendo esas cosas o tomando ciertas cosas, ciertas bebidas. ¿Usted cree que eso ayuda? ¿Usted cree que eso ayuda? No, hermanos, no son métodos. Hermanas, no son métodos eficaces para convertir a un cónyuge. Por supuesto, hermanos, una palabra sabia en un momento propicio puede ayudar mucho. Pero es como cuando usted, hermanos, usted, hermana o hermano, ¿verdad? Porque es un principio que también aplica al marido que es cristiano, pero la esposa no. Pero bueno, aquí Pedro se está enfocando a las hermanas, pero es un principio que aplica en ambos sentidos, ¿verdad? Usted debe de ser muy sabio o sabia para responder ante una circunstancia que a lo mejor su cónyuge, que no es cristiano, ahora, mira hermanos, qué oportunidad lo del coronavirus. Yo le decía en el primer capítulo del apóstol Pedro, hermanos, una persona, por muy buena que sea, así sea su esposa, su esposo, así sea su hijo, por muy buena persona que sea, si no tiene a Cristo en su vida, si no es cristiana, esta persona, hermanos, no le alcanza la esperanza que a usted a mí nos alcanza y que nos mantiene firmes. En serio, hermanos, en serio. ¿Por qué? Porque esto es sobrenatural. Entonces usted puede estar más tranquilo y decir, amén, yo estoy preparado para la muerte, estoy preparado para lo que venga, porque Cristo está, oiga, pero una persona, por muy buena que sea, no estoy hablando de gente mala, estoy hablando de gente amable, de gente, en serio, hermanos, que a veces son más mejor portados que muchos cristianos que luego conozco por ahí, ¿no? Este, pero si no es cristiano, esa persona, hermanos, no le alcanza. Entonces, con esto del coronavirus, con el encierro, seguramente, hermanos, pudo haber habido un cierto punto de preocupación, sobre todo en cuestiones económicas, cuestiones políticas, lo que usted quiera, hermanos, porque esto del coronavirus, más que ser una situación lamentable, fue una oportunidad para predicar el Evangelio. Entonces, si usted es cristiana y su marido empieza a hablar ya, porque empiezan a hablar, ¿no? Comentar, porque están preocupados, usted es ahí donde usted tiene que aprovechar el momento para dar una palabra de bendición. Por eso debe llenarse de la palabra, de la Biblia, para que tenga argumentos y no necesariamente citarle el texto tal cual, sino acomodarlo al momento con las palabras adecuadas, porque usted conoce a su marido, porque de eso también voy a hablar, ¿verdad? Y, ¿qué cree? Eso tiene mucho mayor eficacia. Y a lo mejor ya no le dice otra cosa, pero lo deja pensativo. Puede ser su marido, puede ser su hijo, pero estamos hablando de los maridos. Muy bien. Hermanos, por supuesto una palabra sabia en un momento propicio puede ayudar, pero lo más importante es la conducta. La conducta, hermanos. En alguna ocasión yo le decía a una hermana, ese hombre, ese marido que no es cristiano, no necesita no necesita que usted invite a desayunar a su pastor para que su pastor lo evangelice. Lo que ese marido necesita es una esposa cristiana. Yo lo he dicho, ¿eh? Lo he dicho como unas 3 veces. Porque en la meta de muchas hermanas, de muchas esposas, es que su cónyuge sea cristiano. Pero yo les digo, oiga, es que no confunda las metas con las ilusiones. Las metas son las que usted se propone y de las cuales de usted depende. Pero las ilusiones siempre dependen de alguien más. O sea, ¿cómo puedo confundir yo una meta con una ilusión cuando la ilusión es la decisión de alguien más? O sea, yo no puedo decidir por alguien más para que sea cristiano, pero sí puedo decidir por mí mismo. De mí depende comportarme a la altura de tal forma que esta persona que no es cristiana vea en mí a Cristo. Eso es lo correcto. Así es, hermanos. Entonces, es la conducta, hermanos, en el caminar. Fíjese bien, en el caminar se ve el carácter. Estos maridos, hermanos, no van tanto a oír como a observar vuestra reverente y casta manera de vivir o conducta, como dice el versículo 2. La actitud de la esposa cristiana, hermanos, se caracteriza por un sincero temor de Dios. Se caracteriza por un sincero temor de Dios. Es posible que el texto, hermanos, se refiera a una manera respetuosa y pura de tratar al marido. Yo le dije una vez a una esposa, ¿qué quiere de su esposo? No, pues que sea salvo. Bueno, trátelo con amabilidad porque usted lo trata muy mal.
Y cuando lo hizo, el marido volvió a los pies de Cristo, hermanos. Sí, porque a lo mejor usted tiene todo el derecho y toda la justificación para enojarse y hasta inclusive ni siquiera tratarlo bien, porque pues, a lo mejor él le hace daño, a lo mejor él le dice cosas muy feas o la trata muy mal. Tampoco estamos hablando de violencia intrafamiliar, hermanos. Ese es otro tema. Yo siempre he dicho, cuando ya hay mucha violencia, cuando hay golpes, hermanos, vámonos, vámonos. Hay que separar esa, porque puede, oiga, en alguna ocasión a mí me preguntaban, hermanos, oiga, entonces si mi marido me pega y yo me tengo que quedar ahí para que me pegue. Le dije, a ver, espéreme, no. No, la Biblia ni siquiera está abordando ese tema. Ni siquiera está hablando de eso. Oiga, pues si el marido le pega, vaya a las autoridades y denúncielo. Tan simple como eso. Hay leyes civiles, hay leyes en donde usted se puede proteger, pero oiga, no le termine echando la culpa al pastor o a Dios de que no, pues es que como soy cristiano tengo que aguantar los catorrazos del marido, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, no, la Biblia no enseña eso. Y no estamos hablando de eso. Estamos hablando, hermanos, de que la conducta, hermanos, debe expresar, hermanos, quién mora en nuestro corazón. ¿Sí? La actitud de la esposa cristiana, hermanos, se caracteriza por un sincero temor a Dios. Es posible que el texto se refiera a una manera respetuosa y pura de tratar al marido, como lo leemos en Efesios 5:33, que dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismos, y la mujer respete a su marido. Nunca hable mal de su marido, jamás lo haga. Nunca hable mal de su marido. Menos, mire, eso de que andar yendo con la mamá y andar hablando del marido es lo peor que usted puede hacer, ¿eh? Es lo peor que usted puede hacer. Hablar mal del marido delante de los hijos es lo peor que usted puede hacer. Respételo, dele su lugar. ¿Sabe por qué luego hay muchos maridos, hermanos, que no toman su lugar, no son la cabeza? Porque usted quiere estar también ahí, dando lata, tomando decisiones cuando el marido las podría tomar. No, es que él no habla, pues porque usted no lo deja hablar. ¿Me explico? Respételo. Motívelo. En serio, hermanos, el hombre es muy complejo. Muy complejo y a veces hasta chantajista, hermanos. Es que como no me respeta, pues mejor me quedo con los brazos cruzados. Bueno, mire, hay que orar mucho por esos maridos así, hermanos, para que Dios les dé un zape y despierten. Pero usted haga su parte, respételos. Respete el lugar que Dios le dio a ese hombre. ¿Sí? Porque hay muchas mujeres que no se controlan. Hermanos, en serio, digo, hermanos, no todas las mujeres, pero hay mujeres que no se controlan y quieren controlar todo. Pues, ¿qué hace el marido ahí, hermanos? En vez de ser cabeza es cola, ¿verdad? Que está muy mal aplicado ese pasaje, ¿verdad? Pero pues pero se oye chusco, pero es la verdad. En vez de estar arriba, están abajo, hermanos. Hay maridos que deberían de hablar con sus mujeres y decirles, hey, tranquila, ¿verdad? Vámonos paso a paso, ¿verdad? Pero bueno, a veces eso no funciona. Por eso la Biblia le dice a las mujeres, respeta a tu marido. Podemos hablar mucho de esto, ¿eh? Mucho sobre el tema, hermanos. Pero bueno, el tiempo nos apremia, hermanos. Entonces, rápido. Hermanos, pero en todo caso se le debe relacionar con Cristo esta experiencia. No hay sugerencia de que ella se divorcie de él, hermanos. Tampoco estamos hablando de eso. Si fuera posible, quizás para una mujer, porque pues no falta la mujer que dice, no, ya no lo aguanto y que vámonos, ¿no? Yo cuidado, hermanos, a mí se me hace muy delicado tomar una decisión así, tomar la decisión. El divorcio, bíblicamente hablando, no es correcto. Dios repudia, Dios aborrece el repudio. Así dice Malaquías, ¿verdad? El repudio de la mujer con la que hiciste pacto en tu juventud, ¿no? Dice ahí Malaquías. Y por esa razón, hermanos, el divorcio no debería de existir. Existe, como Jesús lo dijo, por su dura cabeza. Porque, pues si no debería de existir, los judíos le decían a Jesús, ¿y entonces por qué Moisés dio carta de divorcio? Pues claro que la tuvo que dar, porque ustedes son pecadores, son cabezones. Y para que la mujer no quedara, hermanos, desamparada, Moisés ordenó dar carta de divorcio para que la mujer pudiera restablecer su vida con otra persona de manera ordenada.
Porque los judíos por cualquier cosa decían, no, pues es que esta mujer me sirve la sopa fría, entonces no, mejor me divorcio para que otra mujer me la sirva como yo quiero. Entonces, así se divorciaban. Por eso Moisés dice, voy a dar carta de divorcio, porque si no las mujeres van a quedar desamparadas con tanto divorcio. Entonces, imagínense los judíos cuestionando a Jesús, entonces, ¿por qué Moisés dio carta de divorcio? Hermanos, la idea del divorcio no debería de existir. No existe. Existe por la ausencia de Dios en la vida del ser humano. O sea, no hay otra forma, hermanos. ¿Sí? No, es que si usted supiera cómo era el matrimonio de fulanito, si usted supiera cómo me trataban, perdón, pero Dios no tiene la culpa de eso. Todo eso es consecuencia del pecado, hermanos. Entonces, viéndolo desde ese panorama, hermanos, es importante, es bien importante, hermanos, eh, tomar decisiones bíblicas de tal forma que Dios muestre su poder y su gloria en su matrimonio. Porque la salida más fácil es, no, pues a cada quien para su casa, ¿no? Por eso hoy en día ya no se casan, porque, pues, ¿para qué se casan? Es re caro después divorciarse. Mejor cada quien para su casa después de que no funcione, ¿verdad? Qué fácil. Todo eso es pecado. Todo eso es una mentalidad caída, hermanos. Fuera de la voluntad de Dios. Hay que casarse. Me acuerdo que un amigo me decía, te presento a mi esposa, ¿no? Bueno, no me la presentó en persona, me la presentó en celular. Y le digo, ¿tu esposa? Oye, ¿y por qué no me invitaste a tu boda infeliz? Yo así, no, pues somos amigos, ¿no? Y me dice, no, espérate, es que no estoy casado con ella, es que, es tu concubina. Ay, pastor, eso se oye bien feo. Le digo, entonces, ¿qué es? ¿Por qué vive contigo? No, bueno, es que es mi mujer, le dije. Puras cosas raras del mundo. Yo también irónicamente diciéndole las cosas. No, es que yo no... Luego me terminó diciendo, imagínese, para mis pulgas, yo no creo en el matrimonio. ¿Sabe qué le dije? Pues es que el matrimonio se creó para los que realmente son hombres y para las que realmente son mujeres. Es para valientes el matrimonio, no es para cualquier persona. Le digo, pues por eso tú no lo consideras como algo valioso. Entonces se ofendió, ¿verdad? Bueno, seguimos siendo bien amigos, ¿verdad? Creo que ya ni están juntos. El punto es que esa es la idea, hermanos, que la gente piensa que el matrimonio es algo anticuado. No, hombre, hermanos, es lo más sagrado, más hermoso, bíblico, en donde Dios da victoria, poder, y donde Dios muestra su gloria de una manera poderosa, como para que cualquier simple mortal, hermanos, de a pie en este mundo diga que eso es antiguo y que no sirve. No, hombre, necio. Eso es negar a Dios, hermanos. Mire, sin duda Pedro habría concordado con lo que dice Pedro. Pablo había concordado con lo que dice Pedro en la primera carta a los Corintios capítulo 7 del 10 al 16. Voy a leer rápidamente esto. Pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa quédese sin casar o reconciliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer, y a los demás yo digo, no el Señor. Es que es bien interesante esto cuando dice Pablo, bueno, este es mi punto de vista, pero esto que voy a decir no es mi punto de vista, esto es de Dios. Ahora dice Pablo, dice, y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, ¿sí? Sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Porque el fin es la salvación de ambos. ¿Me explico? O sea, enfóquese a la salvación. El cónyuge, hermanos, creyente no debe buscar poner término al matrimonio, pero si el creyente, el no creyente lo inicia, no es culpa del cristianismo. ¿Sí? O sea, tan fácil y tan claro como también Pablo lo acaba de decir. Ahora vamos a hablar de la esposa cristiana, letra B,
Mire, la esposa cristiana debe estar sujeta a su marido y mostrarle honor y respeto. Vamos a recalcar algunas cosas, hermanos, que Pedro ya comentó, ¿verdad? Efesios dice, Pablo dice en Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y en Colosenses 3:18 dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Ahorita voy a hablar de los maridos, ¿eh? No crea que esto nada más es para usted, ¿eh? Por eso no me lo tome a mal así todo lo que estamos hablando. Ahorita vamos a hablar del marido. El marido no se va a salvar. Hermanos, como lo dijimos en el punto anterior, hermanos, la cónyuge cristiana no debe hostigarlo ni predicarle, sino vivir una vida tan devota que su esposo pueda ser ganado para Cristo, sin palabras, o sea, sin predicación ni alegatos. Los seres queridos, hermanos, no son salvos, observan nuestra vida, ¿sí? Los seres queridos no salvos observan nuestra vida. Si reflejamos a Cristo, podemos ganarlos, ¿sí? Sin embargo, entendamos algo muy importante que nos ayudará a entender este principio de sujeción. Fíjese bien, el propósito de tal sujeción no es condicional, ¿sí? Al contrario, tiene como finalidad el dar testimonio del reino de Cristo. Es decir, la sujeción al esposo no va ligada al comportamiento de éste, sino más bien como una responsabilidad ante el Señor. Pedro no está apoyando el abuso o el maltrato, ni tampoco este es su tema en este mandato. Hermanos, Pedro dice que la conducta debe ser pura, casta, y su atención debe centrarse en la persona interior y no en la apariencia externa, porque hay damas, hermanos, bueno, hay damas bueno, hay gente en el mundo que sí es importante, hermano. No, pues báñese, arréglese, siempre guapa, ¿verdad? Para el marido, porque pues luego, por eso luego el marido anda viendo por otro lado, porque pues imagínese, si usted anda todo el día como se levanta, pues tampoco, hermanos. O sea, un cierto equilibrio, algo digno. Pero hay quienes se centran solamente en eso, ¿verdad? Está la cosa por fuera, tremendo, ¿no? Hasta con el molcajete acá arriba, ¿no? Y cuánta cosa. Pero, hermanos, nunca hablan de las cosas internas. Nunca hablan de eso que es mucho más importante, porque de dentro del corazón salen los pensamientos y salen muchas cosas. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué sirve una mujer bien guapa, bien bañada, bien bonita, bien pintada, si de su boca salen puras culebras, puras tarántulas, puras cosas bien feas, ¿verdad? No, hombre, pues, ¿de qué sirve que esté tan guapa por fuera si por dentro tiene un nido de cosas raras, ¿verdad? Pues no, hermanos, mire, Pedro no prohíbe, hermanos. Pedro no está prohibiendo, porque también esa es otra cosa. Mire, muchos han tomado de esto que dice Pedro y hasta han hecho una doctrina, hermanos. No, hombre, pobres mujeres, ahí van al templo, casi con la burka, ¿no? Esa que usan las musulmanas, ¿no? Este, porque han malinterpretado esto que el apóstol Pedro. Esto es como lo que decía Pablo respecto al dinero, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces muchos dicen, no, es que ser rico es malo, porque la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Tampoco, o sea, el dinero es una cosa, el problema es el amor que le tenemos a esas cosas. Pedro no está diciendo que ponerse aretitos, ponerse cositas muy bonitas que luego las damas se ponen y bueno, son adornos muy bellos, joyería, cositas así, bisutería, etcétera. Tampoco, Pedro no está prohibiendo que las mujeres usen joyas. Lo que prohíbe es ir a extremos mundanos. Es ir a extremos mundanos, hermanos, simplemente para andar a la moda. Y es ahí donde ya, mire, hermanos, el mundo está lleno estamos en una era, hermanos, de pura superficialidad, hermanos, en serio. Estamos en la era de la superficialidad. Mire, hasta en la ropa, hermano, estaba leyendo el otro día un artículo, hermanos, que a mí se me hizo muy interesante porque ahora resulta que las marcas más prestigiadas, hermanos, las marcas más escandalosas, ¿verdad? Las de moda, venden productos aparentemente, hermanos, que son muy compatibles con el medio ambiente
y por esa razón sus materiales, hermanos, tienen y te lo dicen tan educadamente como para que no pienses que ese producto es chafa. Porque prácticamente, hermanos, te compras una camisa carísima de cierta marca. Ah, pero le ponen su etiqueta que es eco-friend, ¿no? Amigable con el medio ambiente. Resulta que esa prenda es más corriente que nada, ¿verdad? Pero bueno, la gente dice, es que es de marca, ¿verdad? Y resulta que no le dura ni 2 meses, ¿verdad? Porque ya levantó el brazo y se le rompió aquí, ¿verdad? Pero bueno, es pura apariencia. Tenga mucho cuidado con eso. Sí, puede vestir dignamente con prendas que no cuestan cantidades estratosféricas, ¿verdad? Y es que así es el mundo, y el mundo te engaña y te dice, no, 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 es que se echa a perder en 2 meses porque somos una tienda amigable con el medio ambiente. ¿Cuál, hombre? Esas empresas por no gastar compran materiales corrientes, ¿verdad? ¿Y tú cómo estás seguro de que son cosas recicladas? No, eso ni lo sabemos. Pero ¿cómo nos venden esa mentira a veces, verdad? Ah, pero te lo venden carísimo. ¿Por qué? Porque es marca fulanita, ¿no? Entonces, ese es un problema, hermanos, del que incluso Pedro, con todo esto que está comentando, hermanos, muchas mujeres están cayendo, ¿verdad? Andan con cosas que no son tan necesarias, ¿verdad? Gastan más de la cuenta y ni siquiera son tan necesarias. Porque quién sabe quién quieren conquistar, pero al marido, yo creo que el marido está más enojado por todo lo que se está gastando que por lo que se está poniendo la mujer. Sí me explico, hermanos, hacia qué punto Pedro nos quiere llevar. O sea, no está prohibiendo tampoco las cosas. Bueno, si tiene las posibilidades y a lo mejor su marido se pone contento porque la vea a usted de esa forma, adelante, bueno, pues, no hay problema, ¿verdad? Pero Pedro le da más valor al interior, hermanos. ¿Sí? Recordemos lo que Pablo también escribe al respecto en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos del 9 al 12. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Un equilibrio de estar bien vestidas, presentables y añádele las buenas obras, la piedad. ¡Wow, hermanos! Eso cautiva a kilómetros, a cualquiera. Y eso también cautiva y alegra el corazón de Dios. ¿Me explico? Entonces, qué interesante es tocar estos temas, hermanos, porque luego como que no queremos tocarlos, ¿verdad? Como que no queremos, como que eso no es tan importante, no vaya a ser que, este, que, no sé, ¿verdad? Pero bueno, sigamos adelante, hermanos. Mire, peinados ostentosos, dice Pedro, ¿no? Versículo 3. Esto quiere decir, hermanos, los peinados exagerados, entretejiendo decoraciones de oro y cosas por el estilo. Vestidos, dice también Pedro en el versículo 3. Se refiere a ropas decorativas en particular, las cosas adicionales extravagantes que llaman la atención. Las mujeres cristianas pueden ser atractivas sin ser mundanas. No, hermanos, en serio, cada cosa que luego uno ve que se ponen, hermanos, y dice uno, pues es que eso es meter el mundo a la iglesia, eso es meter el mundo a su vida. Tenga mucho cuidado, o sea, ustedes, mire, yo tampoco le voy a decir como pastor cómo se tiene que vestir, porque si no al rato vamos a terminar siendo fundamentalistas y cosas raras como por ahí andan, ¿verdad? Sino que usted debe de tener en su sistema de creencias, en su conciencia, esa sensibilidad, ese discernimiento de una vestimenta apropiada para su esposo. Y si lo es apropiada para su esposo, seguramente también va a tener la capacidad de vestirse apropiadamente para la iglesia, sus hermanos, el mundo. ¿Sí? O sea, aquí el punto es no irnos a estos extremos. Al extremo de parecernos a la mundanalidad y el extremo de la verdad, hermanos. La pobreza tampoco tiene, el no tener a lo mejor ciertas cosas tampoco significa estar impresentables, ¿no? O sea, digo, esos son extremos, me explico. Muy bien. Entonces, hermanos, las mujeres cristianas pueden ser atractivas sin ser mundanas. Es más, las modas ostentosas que el mundo acostumbra mucho a vestir abochornarían a la mujer cristiana devota y haría difícil su
testimonio. Acuérdese de un dicho que por ahí ronda, que como te ven, como te ves vestida, como te vistes, te tratan. Entonces, mucho cuidado, mucho cuidado. En resumen, hermanos, en resumen de esta primera parte de los versículos del 1 al 6, porque ahí voy con los varones, no se me esconda. En resumen, rápidamente, nada más para hacer un recuento de lo que acabamos de decir. De los versículos del 1 al 6, Pedro observa las responsabilidades y deberes interpersonales de la mujer cristiana de la siguiente manera. En primer lugar, la mujer cristiana tiene deberes y responsabilidades conyugales. Asimismo vosotras mujeres, dice el versículo 1. El deber, del latín debere, fíjese bien, tiene la connotación de obligación ética. Pedro considera, hermanos, la sujeción como un acto voluntario en amor, antes que un acto motivado por el temor o la culpa. ¿Sí? Ay, no, es que me tengo que vestir así porque si no mi marido se enoja. No, a ver, cámbiale ese chip. Usted lo tiene que hacer, hermanos, por la dignidad que tiene en Cristo y por amor. Porque eso es de lo que menos se debería de discutir en un hogar, en un matrimonio. ¿Me explico? Entonces la sujeción conyugal, hermanos, es un deber ético. La sujeción conyugal es un deber ético basado en el comportamiento de obediencia hacia Dios. Entonces, sujétese inmediatamente. Ok, se refiere a mi comportamiento ético con mi marido. ¿Sí? Mire, muchas veces el marido sigue gritando y sigue ordenando porque pues también la mujer le da cuerda, ¿no? No, hermanos, muéstrele que usted está sujeta a él porque lo ama, pero por encima de él usted ama al Señor y usted lo hace porque el Señor se lo manda. Tampoco se lo diga. En alguna ocasión, hace mucho tiempo yo le comentaba que una mujer, hermanos, obviamente esto es más allá de Príncipe de Paz, yo tengo la oportunidad de evangelizar a mucha gente, y entonces resulta que yo evangelicé a un varón, ¿verdad? Que, híjole, hermanos, cuando se convirtió al evangelio, hermano, era bien tremendo. Era bien tremendo porque hasta se burlaba de la esposa que no era cristiana y decía, no, hombre, yo hasta sé de Biblia y mira, la Biblia dice esto, pero tú no lo vas a entender porque eres una mujer necia y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Entonces un día yo lo oí, cómo le habló a su esposa y le dijo, oye, ¿qué te pasa? O sea, no eres cristiano para dar bibliazos, oye, pues yo creo que lo que quieres es de un bibliazo mandarla bien lejos de tu vida. Entonces una vez, hermanos, yo hablé con los dos y todo, y ella se sensibilizó. Y resulta que al otro día ella me mandó un correo y me decía, mira, pastor, yo no quiero, yo no quiero que mi esposo esté conmigo porque Dios se lo pida. Yo quiero que esté conmigo porque me ama. Entonces yo entendía sus palabras, hermanos. Entonces tuve que hablar con él y le dije, oye, es que no le digas que estás con ella porque Dios te lo manda. Oye, pues qué feo se oye eso. O sea, casi estoy a fuerzas contigo, ¿no? Pues no, oye, pues sí lo hacemos porque el Señor nos lo dice, nos lo ordena en su palabra. ¿Sí? Pero eso es algo muy de acá adentro, que emana de manera natural y como resultado, por el amor que le tenemos a Dios, hermanos, va a haber resultados espirituales hermosos, poderosos, como amar a nuestro cónyuge y hacer cosas para que el cónyuge esté satisfecho, haya esa conexión en todos los sentidos del matrimonio. ¿Por qué? Porque hay algo espiritual detrás de mí que me impulsa, me mueve a hacer cosas a favor de mi cónyuge. Pero no estoy todo el tiempo diciendo, no, si estoy contigo es porque Dios me lo pide, no es por otra cosa. O imagínate decirle eso al marido. Ten mucho cuidado. En segundo lugar, la mujer cristiana manifiesta un modelo de vida ejemplar. ¿Sí? Estamos en el resumen, ¿eh? Al observar vuestra reverente y casta manera de vivir. Versículo 2. La sujeción lo es en palabra y en hecho. La sujeción es en palabra y en hecho. Y hay como el mismo principio del siervo en el capítulo 2, versículo 13 y el versículo 18. La actitud del corazón debe ser casta, pura, como un testimonio a su cónyuge no creyente. El testimonio de la mujer cristiana se debe expresar tanto en su apariencia externa como interna. Debe haber diferencia entre el cuidado personal y la ostentación u obscenidad. El atavío en la mujer cristiana debe ser el resultado de su atavío espiritual.
Y bueno, yo pongo una referencia pequeñita de Proverbios, hermanos, capítulo 31, versículos del 10 al 31, que habla de la mujer virtuosa, y sobre todo el versículo 30, que enfatiza la belleza interior de la mujer que vive y sirve a Dios. Ahí léalo en casita. El ejemplo de mujeres en el pasado son un modelo para imitar aún en el día de hoy, ¿verdad? Y bueno, esto fue el resumen para la mujer. Perdóneme, hermana, si esto fue muy rudo, pero así está la palabra, hermanos. Y qué responsabilidad es cuando usted en casa, usted es la esposa cristiana y en casa el marido no lo es. Pero bueno, hay mucho que aprender todavía, hermanos, y mucho que reflexionar. Pero ahí está, hermanos, ahí está la receta. Ahí está el camino. El camino es Cristo, hermanos. Acuérdese, para que su marido conozca del Evangelio. Muy bien, ahora, vivir como un esposo cristiano. A ver, varones, acomódese, traiga su libreta, ¿verdad? Dice el versículo 7, ¿cómo dice? Igualmente, qué tremendo. Igualmente, cuando yo leo eso, vosotros maridos, dice, igualmente. Lo voy a leer otra vez. Vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. A mí me encanta mucho, hermanos. Me encanta mucho porque tanto para la mujer como para el hombre, Pedro utiliza ejemplos bíblicos, pero para la mujer pone Pedro el ejemplo de Sara en relación a Abraham. Pero cuando le exige, cuando habla para con el hombre, hermanos, se va un poquito a un asunto más de la vida eterna, cosas más espirituales. No sé si me explico. Eh, Porque al hombre se le va como cabeza de su casa, de su familia, si es cristiano, se le va a pedir cuentas, hermanos, porque somos sacerdotes de nuestro hogar, ¿sí? Por eso cuando leemos en el Génesis, en el huerto, hermanos, que la mujer fue la que pecó y luego después le llevó el fruto a Adán y Adán cayó y etcétera, etcétera. Pero Dios no va con Eva a reclamarle, Dios va con Adán. Porque Dios había hecho un compromiso, un pacto con Adán. Entonces se rompe y alguno dirá, no, pues fue injusto, pues le hubiera dicho. Por eso Adán le dice, pues la mujer que me diste, ¿no? Pues ahí se estuvieron pasando la bolita. Pero Dios, todas las consecuencias del pecado se lo dice a Adán. Y mire, son cosas bien importantes, es bien importante esto, hermanos, porque fíjese bien, hermanos, dice Pedro igualmente, esto indica, hermanos, una actitud similar de amor y respeto de parte del esposo. El matrimonio, hermanos, es una relación mutua. ¿Cómo usted, marido, va a esperar que la esposa responda? ¿Cómo usted, marido, cree que la mujer va a ser amable, va a tener el entusiasmo de cautivarlo, de enamorarlo, cuando usted es un tosco de primera? Cuando usted a veces ni siquiera mueve un dedo, hermanos, para pararse y lavar los platos, poner la mesa, hacer el desayuno. Ah, no, está como rey. Ah, pues es que yo soy el hombre de la casa. ¿Sabe qué va a recibir? No va a recibir nada. Por puros azotes en muchos hogares. Porque los maridos tienen esa muy mala actitud. Y es una cuestión cultural, hermanos, pero también espiritual. Porque habla de su irresponsabilidad, hermanos. Entonces, pongámonos las pilas, hermanos, porque esto es mutuo. Esto es algo tan serio, hermanos, que estoy tocando fibras muy sensibles, que razón por la cual muchos matrimonios se han ido a la basura, hermanos. Yo he visto maridos desesperados, fíjese bien, fíjese bien, desesperados, queriendo hacer en un día, en 3 días, en una hora, lo que no hicieron en todos sus años de matrimonio. Desesperado, llorando, pastor, necesito un retiro para salvar mi matrimonio. Ay, necesito un trabajo para salvar mi matrimonio. Oye, pero si estuviste de flojo como 3 años. Y ahorita quieres ya un trabajo, pues ya es demasiado tarde. ¿Me explico, hermanos? O sea, no necesita usted ser violento para lastimar el corazón de su esposa. No necesita ser violento. No necesita ser grosero con su esposa para que su esposa esté lastimada. Necesita usted dejar de ser hombre para que su esposa se desilusione de usted.
Me encantan las palabras de David cuando le dice a Salomón, sé hombre, sé hombre. ¿Ha leído eso? Yo lo leí ayer. Bueno, es que estuve leyendo mucho Primero de Reyes y Primero de Crónicas. Y hay una parte donde David le dice, sé fuerte, sé valiente y sé hombre, le dice. Y muchos piensan que ser hombre es ser grosero, ser patán, ser vulgar, hacer cosas feas, escandalosas. No, hermanos, mire, con el simple hecho, hermanos, a veces de estar con los brazos cruzados y de no hacer nada y no tener ni siquiera la más mínima intención, hermanos, de tener iniciativa, hermanos, eso cómo desanima a las mujeres. Oiga, una mujer, hermanos, se siente protegida, se siente tranquila, gozosa porque su marido la bala. Pero hay quienes no, hermanos, no son así, por eso, ¿cómo sufren? Compórtese como hombre, sea hombre, enfrente las cosas y no necesariamente ser gritones. No, 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 no. Con toda calma, con toda mansedumbre, con toda humildad, hermanos, pero sobre todo con mucha dignidad. Haga lo que le toca. Trabaje, esfuércese, cuídese físicamente. Muchas cosas, hermanos, que no, como le digo, no necesita ser usted grosero, patán, para que su esposa se desilusione. No, descuídese y verá los resultados. Descuide su forma de su vida intelectual, descuídela, descuide su físico, descuídelo. Porque luego nosotros somos muy dados a querer de la esposa cosas, hermanos, que nosotros a veces ni siquiera estamos dispuestos. Entonces, por eso es mutuo. Los esposos no deben quedarse, hermanos, en la ignorancia, sino que deben crecer en el conocimiento del Señor. Oiga, qué triste. Que todos saben de la Biblia menos usted. ¿Verdad? No, hermanos. No, 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 no. Salga de eso, de ese hoyo espantoso. ¿Sí? Pero fíjese bien, debe crecer en el conocimiento del Señor y de su cónyuge. ¿Cuánto conoces a tu esposa? ¿Cuánto la conoces de tal forma que sabes cómo llegarle? ¿Cuánto la conoces? Esa es nuestra chamba. Conocerlas y créame, nunca vas a acabar. Siempre cuando dices, ya lo logré, ya sé cómo es mi esposa, hombre, te vas a sorprender de ver las otras 20,000,000,000 de cosas que tiene. Pero hay que irlas descubriendo. Así es el matrimonio. Mire, estoy hablando en estos términos por si un día usted quiere casarse sin haber considerado esto, pero ya que lo sabe, pues ahora sí que piénsela bien, ¿eh? Piénsela bien porque esto es algo serio. La dimensión desconocida, diría yo. Pero bueno, por eso la palabra de Dios nos ayuda y nos dice todas estas cosas. El esposo debe honrar a su esposa. Me encanta ese término que utiliza Pedro, honrar a la esposa. Fíjese bien, ellas, varón que me escuchas, son coherederas de la gracia de la vida, lo que sugiere que los hijos son herencia del Señor. Si hay disparidades entre los cónyuges cristianos, serán estorbadas sus oraciones. Provocarán problemas en el hogar. Pedro da por sentado, hermanos, que los cónyuges no viven juntos, también oran juntos. Pedro ve, hermanos, el matrimonio como una relación de mutuo compromiso. Una relación de mutuo compromiso. Tal posición en su día era innovadora en todo sentido, hermanos. Mire, el versículo 7 da responsabilidad recíproca al esposo en relación con su esposa. Las recomendaciones dadas a la esposa en los versículos anteriores, asimismo vosotras, son apropiadas al esposo de la misma manera. En el versículo 7, el marido también tiene sus deberes y responsabilidades en la institución matrimonial. Entonces, si usted no se aplica, si usted nada más quiere que la mujer haga la chamba y usted no, pues olvídese. Usted tiene, yo creo que más trabajo que ellas. Se lo puedo asegurar. Y vaya que sé de lo que estoy hablando. Número 1. Fundamento para una relación estable. ¿Quieres una relación estable? Fíjate bien lo que dice Pedro. De igual manera, ustedes esposos sean comprensivos
en su vida conyugal. Lo puse yo en la NBI, hermanos, en la versión NBI para tener un panorama más amplio de lo que vamos a reflexionar. La versión Reina Valera 60, hermanos, traduce esa parte como sabiamente. Y versiones como la Biblia de Jerusalén, hermanos, Dios habla hoy, y la NBI, como traducen esa palabra como comprensivos. Mire, el vivir con la esposa, hermanos, comprensivamente, es más que solo palabras. ¿Sí? Obviamente, en su raíz griega, estas palabras son prácticamente muy, son lo mismo, son compatibles, sabiamente y comprensiblemente, ¿verdad? Es compatible desde su raíz griega, ¿verdad? Entonces, la palabra comprensión, hermanos, aquí según su raíz griega, es sinónimo de conocer. De ahí viene también sabiduría, conocimiento, me explico. Ok, por su raíz griega. La estabilidad y permanencia, hermanos, de la relación conyugal exige conocimiento mutuo. ¿Y sabe cómo se da eso, hermanos? Cuando usted platica con su esposa. Cuando usted la escucha. Pastor, pero es que la escucho demasiado. ¿Para qué se casó? Pastor, es que no deja de hablar. ¿Para qué se casó? Ese es su trabajo. Escúchela. Porque a veces hablan y hablan y hablan porque usted no reacciona. Porque usted no entiende. Escúchela. Escúchela. Es que siempre me habla de algo en específico. Ah, porque seguramente tú ahí, cabezón, eres irresponsable. Por eso ya está. Ay, cómo me habla de los hijos. Mire, hermanos, ahora que fue el encierro, hermanos, mi esposa, híjole, bueno, yo puedo decir maravillas de mi mujer, ¿verdad? Como cualquier marido que conoce a su esposa, pero me acuerdo que empezó el encierro, empezó el homeschool, hermanos, y sin, eh, ella se ocupaba de los dos, ¿no? Y yo, pues según yo, pues dije, bueno, pues yo voy a ocuparme de lo mío. No, hombre, hermanos, un día platicábamos y me hablaba mucho de esa situación de mis hijos. Y yo entendí, ella entre líneas me está diciendo, hey, tú con uno y yo con uno. Gracias a Dios lo descubrí a tiempo, hermanos. Y yo le ayudo, claro, oiga. Y me tengo que organizar, hermanos, para hacer lo que tengo que hacer, mis estudios, para grabar y todo lo que implica, hermanos, porque, pues también yo tengo trabajo, pero también ella tiene trabajo. Y luego aparte está la casa. Mire que este encierro, hermanos, nos puso a prueba, hermanos, a todos los varones. ¿Sí? No creo yo que todo el día usted va a estar, mire, cuál sería el colmo de este encierro? Que estuviera estar trabajando en la computadora o lo que tenía que hacer porque pues no podía salir a trabajar y luego aparte de eso ponerse a jugar o ver el celular y mientras la pobre mujer ahí, ¿no? Lidiando con todos los... No, hombre, hermanos, por eso muchos hogares están casi a punto de explotar porque pues como que la mujer tiene que decirle al marido como en Jueces, Débora Barak, oye, levántate, Dios te dio la victoria, ¿verdad? Y muchos varones, es que si tú no lo haces, yo no lo hago, ¿verdad? Por Dios, hermanos, iniciativa, iniciativa, comprensión, comprende que también ella se cansa, comprende, ¿verdad? Que ella hace muchas cosas, comprende que hay ciertas situaciones que a ella no le gustan, porque esa comprensión es en virtud a que la conocemos. Esa es la responsabilidad del varón. Observar, oírla. Oiga, se va... Miren, ella no necesita las típicas palabras de una canción chunda que usted escucha en el mundo para enamorarla. Hay palabras mágicas para enamorar a una mujer, como por ejemplo... Es más, ni siquiera las palabras. Póngase a lavar los trastes, tienda la ropa, tienda la cama, limpie. No, hombre, esas cosas que ni siquiera requieren de palabras son más poderosas para enamorar a una mujer en casa. Hágale la comida. En serio. Qué bonito, ¿no? Porque usted ya la conoce. Son apropiadas, hermanos.
Por eso las recomendaciones. Muy bien, entonces ya hablamos del fundamento de una relación estable, ¿verdad? La estabilidad y permanencia de la relación conyugal exige conocimiento mutuo de la pareja, no solo sentimientos o emociones. Pablo también refuerza la recomendación de Pedro. Rápidamente dos versículos. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fíjese que a qué nivel, hermanos, Pablo da la recomendación. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué tienes que hacer por tu iglesia? Dar la vida por ella. Eso es lo que tiene que hacer el marido, dar su vida por su esposa. Oiga, con un marido así, ¿usted cree que una mujer lo va a abandonar? Hombre, la mujer quiere estar ahí. Porque usted, hermanos, ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿A qué grado? Que dio su vida por ella. No, pastor, es mucho eso. Pues entonces no se case. ¿O para qué se casó? Pídale a Dios fuerza, fortaleza, sabiduría, porque hay mucho trabajo en el hogar, hermanos. Varones. Así es, hermanos. Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Cuidémoslas, hermanos. Mucho cuidado, hermanos, en serio, hermanos. Mire, mi esposita está así, chaparrita, no, tiene un carácter fuerte, mi mujer, hermanos. Y yo he aprendido mucho con ella, hermanos, sobre todo en el trato. Somos de tierra donde hablamos fuerte, donde gritamos, donde decimos las cosas de frente y no nos quedamos callados y no sé qué, lo que usted quiera. Bueno, yo he tenido que modular esa forma de ser con una mujer como la que Dios me dio. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque una palabra mal dicha, hermanos, no tiene idea cómo le puede ir, ¿verdad? Bueno, al menos en mi experiencia, ¿no? Y no seas ásperos con ellas, rasposos. Ok, eso es el fundamento para una relación estable. Ahora, el fundamento de una relación duradera para toda la vida, porque el matrimonio así es. Se continúa el versículo 7 diciendo, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Vamos a explicar lo que significa eso, hermanos. Mire, Pedro considera el honor en su máxima expresión, hermanos. Pide rendir honor, valor a todo hombre y al rey. En el capítulo 2, verso 17. La misma expresión va dirigida de esposos a esposas. La analogía de vaso frágil no es el de sentido de inferioridad, sino de consideración y cuidado incondicional. Esto es como la tarea que le ponen a los niños, ¿no? De, a ver, llévate el huevito. Ustedes saben que un huevo es muy frágil, hermanos. Y lo vas a cuidar todo el fin de semana y el siguiente lunes, pues no lo vas a traer, ¿no? Bueno, pues parece fácil, ¿no? Pues ahí viene el niño, ¿no? Hay niños que ni a su casa han llegado con el huevo, ya tienen todo un omelette ahí en su mochila, ¿verdad? Bueno, así es el matrimonio. Y no porque sea más inferior, sino porque es algo muy especial que hay que tratar con delicadeza. ¿Sí? Matrimonios que tuvieron noviazgos donde había violencia, hermanos, en serio, hermanos. Si no es porque, si el Señor Jesucristo no está ahí, hermanos, esos son, luego se casan para colmo. Bueno, yo he conocido cada cosa, hermanos. De repente uno platicando, ¿no? Con esas parejas, ¿no? Dice uno, bueno, pues ¿qué pasó, no? Pues uno trata de encontrar el punto en el cual pues, las cosas empezaron a salir. El problema está en que ya venían así del noviazgo, ¿no? Donde se faltaban al respeto y no necesariamente porque se golpeaban, no, se decían cosas bien feas, se manoseaban, se tocaban en donde no se deberían de tocar. Ya desde antes ya hacían cosas que son faltas de respeto. Entonces, ¿para cómo se casan? Imagínense lo que sigue ya en el matrimonio, ¿no? Entonces, cuando tú no aprendes como varón a ver a la mujer como Dios la ve, estás frito. Estás frito.
Si tú estás acostumbrado a ver a la mujer, hermanos, tú estás varón, a ver a la mujer como el mundo la ve, nada más, bueno, ni siquiera por error te recomendaría escuchar el reggaetón, pero hay gente que escucha el reggaetón, cristianos que escuchan el reggaetón. Bueno, la letra, hermanos, de esa música aberrante, que bueno, que no es música, es como un virus, ¿no? Como que alguien estornudó, ¡pum! Y ¡bah! Salió el reggaetón. Eso no, para mí no es música, perdón, hermanos, si alguien es devoto al reggaetón, pero es una música que denigra la imagen de la mujer. Música, hay otro tipo de música que habla de la mujer de una forma terrible, ¿no? Si usted está acostumbrado a ver a la mujer de esa forma, por las cosas que escucha, por las cosas que ve en la tele, mucho cuidado. Por eso, hermanos, mire, por eso eh, a los jóvenes les hemos dicho mucho, tenga mucho cuidado con engancharse con la pornografía, porque es una forma espantosa, caída, denigrante de ver a la mujer. Entonces usted llega al cristianismo y va a tener muchos problemas en ese sentido. ¿Sí? Llega el cristianismo, luego llega el matrimonio, mejor dicho, ¿no? Y pues va a tener muchos problemas. ¿Por qué? Porque usted no va a honrar a la mujer como Dios nos manda a nosotros que la honremos, como un vaso frágil. ¿Por qué? Porque es especial, porque es algo delicado y que hay que tratar con mucha delicadeza. Por muy toscos que nos veamos, muy toscos que seamos, tenemos que ser muy cuidadosos con ellas. ¿Sí? Muy bien. Número 2. Y dice, y como coherederas de la gracia de la vida, dice el pasaje, los esposos son coiguales. Yo no sé si existe esa palabra, hermanos, coiguales. Y herederos delante de Dios. La dimensión del amor de Dios es hacernos coherederos con su Hijo Jesucristo. Así que la mujer es de igual valor. Tal herencia participativa y coigual es eterna, no pasajera. Y como dato interesante, hermanos, yo quiero darle un dato interesante. Fíjese bien, Pedro, hermanos, usa la palabra griega zoe. La palabra griega zoe. Para vida, que es el principio de vida que está en Dios. ¿Sí? Cuando se habla del principio de la vida que está en Dios, se utiliza la palabra zoe. El apóstol no usa la palabra griega bios. Fíjese bien, lo cual es periodo de vida de existencia, periodo de existencia, es algo limitado. No, Pedro está usando la vida eterna, la vida de Dios. En palabras sencillas, la mujer cristiana tiene el mismo destino final que el hombre, la vida eterna. Y por esa razón tenemos que cuidarlas. Y por último, número 3, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Dice así termina el versículo 7. Una relación quebrantada entre esposos interfiere en una íntima relación con Dios, hermanos. Mire, el vínculo de amor incondicional entre esposos y esposa es equivalente al vínculo de amor entre Dios y nosotros. Este principio, sin lugar a duda, emana de lo que el Señor Jesucristo enseña en el Sermón del Monte, cuando dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto lo encontramos en Mateo 5 del 23 al 24. Ah, eres una persona de oración. Ah, eres muy espiritual. Bueno, cuando estés a punto de entregar tu oración, tu ofrenda, acuérdate si no tienes algo pendiente por ahí, pero específicamente en el matrimonio. Te peleaste con tu esposa. Te voy a decir una cosa. No vas a lograr absolutamente nada si no te reconcilias con ella. Nada, es lo más horrible. Mire, hay dos cosas que yo evito mucho, hermanos. Se lo digo de todo corazón. Una, quedarme solo en el púlpito, hermanos, creyendo que yo soy un experto en la predicación. No, 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 no. Me ha pasado, hermanos, es horrible. No, hermanos, yo me humillo delante de Dios. Dios, no soy más que un siervo inútil que hace lo que tiene que hacer y que Dios me libre, que yo me enaltezca, hermano. Yo por eso
no, es algo que yo libro y yo siempre digo, Dios, que sea yo solamente un instrumento de gracia en tus manos. Y otra cosa, estar peleado con mi esposa. No, hermanos. No, yo es algo que no se puede, hermanos. No. Bueno, si tenemos problemas, claro, no estamos de acuerdo, de repente, ay, es que tú, pero tiene que haber ese punto en el que, bueno, nos ponemos de acuerdo, nos reconciliamos, ¿sabes qué? Discúlpame, creo que me exalté y bueno, hermanos, porque si eso no existe, después de que usted se agarró del chongo con la esposa, usted no va a poder orar. Entonces, hay mucho trabajo en el matrimonio, hermanos, mucho que hacer, hermanas, varones. Encomendémonos a Dios, agarrémonos fuerte de Dios para que Dios nos dé la victoria en el matrimonio, hermanos. Satanás va a querer destruirnos, no solamente a nosotros, va a querer destruir nuestro hogar. No se lo permitamos, no le demos lugar al diablo. Que en todo Dios sea el que gobierne nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra relación conyugal. Ore por su esposa, usted, hermana, ore por su esposo. Hermanos, Dios, hermanos, quiere manifestar su gloria, su poder. Acuérdese, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 127, 1. Oremos. Padre, gracias por este estudio que ha sido de mucha confrontación para los que estamos casados, pero también de advertencia y preparación para los que aspiran el matrimonio, que es algo maravilloso, que es algo que nació en tu corazón y que nos trae muchas bendiciones, como los hijos y tantas cosas, Padre, que se experimentan cuando está uno con su cónyuge, mi Dios, porque cuando a veces uno está tirado, mi Dios, él o ella nos levanta y eso es bendición de tu parte. Gracias, Padre, porque tú has llenado nuestro corazón, has llenado nuestra vida, dándonos esa provisión hermosa del matrimonio, del cónyuge, en mi caso de mi esposa, y también como resultado de ello la bendición de mis hijos. A ti sea la honra y la gloria, Padre. Queremos que en todo tú seas glorificado y exaltado en nuestro matrimonio. Bendice a las hermanas que tienen maridos, Padre, que no son cristianos, ayúdalas. Bendícelas, dale la fortaleza, dales la sabiduría para que por su testimonio ellos puedan llegar a tus pies. Y nosotros varones, Padre, perdónanos, mi Dios, por ser a veces irresponsables. Perdónanos, Padre, y danos la sabiduría, el valor para estar al frente de nuestro hogar y ser esa cabeza de nuestro hogar, Padre bendito, y sobre todo traer bendición a nuestro hogar, porque nosotros somos los que abrimos esas ventanas de los cielos para que tú entres y bendigas nuestra vida, Padre, y nuestro hogar. En el nombre de Jesús. Gracias por esta escritura, Padre. Amén. Amén, hermanos. Dios me les bendiga. Y bueno, esto ha sido todo, hermanos. Espero que esto nos haya movido cosas y sobre todo nos haya llevado a ese punto en el que pues, quizá ya descubrimos en qué estamos fallando, ¿verdad? A veces en el matrimonio los problemas, las cosas, las complicaciones del matrimonio a veces no llegan solos, hermanos, son cosas que nosotros nos propiciamos. Entonces pongámonos como decimos, las pilas y hagamos caso a lo que dice la palabra de nuestro Dios. Hermanos, sigan diezmando, ofrendando, sigámonos conectando, el día de mañana conectados, edición aniversario, estaremos recordando cosas de nuestra amada iglesia. Si usted quiere mandar un video, mandando saludos, sobre todo, hermanos, si usted quiere mandar un video donde usted pueda expresar las bendiciones que ha recibido por su iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz, hágalo un videíto, hermanos, de 20 segundos, de 1 minuto, lo que usted quiera, ¿verdad? Pero ayúdenos también para que este Conectados del día miércoles se lleve a cabo. Nuestro hermano Juan Carlos lo va a estar esperando, ¿verdad? Y el día jueves nos vemos, hermanos, jueves de evangelismo, acuérdese. Y el día viernes en el culto de oración. Dios me les bendiga, hermanos. Hasta la próxima.